perfecto. En el video 2, que es el video anterior, pues hablando desde las oraciones, ¿verdad? Me quedé hablando de la oración del Padre Nuestro. Ahí yo me quedé para entonces complementarlo y seguir, para yo continuar, ¿verdad? Les había hablado a ustedes que estas oraciones son como más o menos unas 7 oraciones. Y esas 7 oraciones se compone de que hágase tu voluntad, la voluntad de Dios. Y les está pareciendo que hay una que es material, que es darnos hoy el pan de vida, el pan de cada día, pero que aún así yo les estaba hablando que esta palabra darnos el pan de vida, darnos hoy el pan de vida, está en neutro, que significa 2 cosas, tiene 2 significados. El pan que viene siendo Cristo, lo que Cristo quiere darte a ti espiritualmente, que tiene que ver con la fe, en el crecimiento espiritual, en fortalecernos en la fe en Cristo y en todas las cosas espirituales, los beneficios espirituales que Cristo nos quiere dar a nosotros en nuestra vida interior, que es el pan de vida que representa a Cristo. Darnos eso. Entonces cuando Jesús dijo, oren así, danos el pan, dame el pan de vida. ¿Qué es lo que es? ¿Qué se esconde ahí? ¿Qué se esconde? ¿Cuál es el misterio, la revelación que se esconde? Pues que Jesús le estaba enseñando a él cómo orar y cómo recibir de Jesús los beneficios espirituales. Cuando Jesús le dice, danos hoy el pan de vida, dígalo, repítelo por tu boca. Dile esas palabras que yo te enseño a ti. Esas palabras que yo te enseño a ti, danos hoy, pues dilo por tu boca, danos. Y los discípulos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ok, perfecto. Padre nuestro, ok. Danos hoy el pan de cada día. Significa, Señor, dame de ti, yo quiero recibir, dame de ti. Entonces, la idea de Jesús es que yo quiero que tú hables así por tu boca, que me pidas, pídeme y yo te doy. Mantén tu fe en mí, cree en mí primero. Cree en mí primero. Yo soy el pan, yo soy lo que tú necesitas y yo quiero que tú ores así. Yo quiero que tú ores así. Esa es la idea que Jesús quiere transmitirle a los discípulos. Ahora, entonces, vamos a continuar con una pregunta reflexiva. Una pregunta reflexiva. Y la pregunta es la siguiente. En nuestras oraciones, ¿podemos pedirle a Dios por cosas materiales? Pregunta reflexiva. Pregunta reflexiva. ¿Podemos pedirle a Dios por cosas materiales y Dios no las concede? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Dios da cosas materiales o espirituales? Pues te voy a dar la respuesta. Sí, la respuesta es sí. Dios da y provee cosas materiales. No podemos ser legalistas. No te comportes legalista en que pensemos que todo es espiritual, no. Dios da cosas materiales. Y te voy a decir por qué razón. ¿Okay? Jesús habla también y dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por la añadidura. ¿Ok? Repito, buscad el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas te serán por la añadidura. Te van a venir como quieras. Observa que Jesús no dice, escucha bien, ¿qué es lo que Jesús dice y qué es lo que Jesús no dice? Escuchen bien, listen to me, atiendan. Escuchen bien, Jesús dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Y luego dice, y las demás cosas que tú necesitas vendrán por la añadidura. Jesús no dice, ahora te voy a decir lo que Él no dice, lo que Él no está diciendo. Las demás cosas quizás puede ser que vengan por la añadidura. Tal vez vengan por la añadidura. A lo mejor vengan por la añadidura. Quizás, tal vez, a lo mejor, quién sabe, puede ser, posiblemente vengan por la añadidura. Es posible, tal vez, no se sabe. Quizás sí o quizás no. No, Él no dice eso.
Él no dice eso. Dice que las demás cosas te serán añadidas. O sea, está hablando con algo seguridad. Ahora, pregunta. ¿Cuáles son esas cosas que van a ser añadidas? Pregunta, ¿cuáles son esas cosas que les serán añadidas? Pues te voy a decir. Esa pregunta que Jesús habla, busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas, les serán añadidas, viene a causa de que los discípulos de Cristo estaban más inclinados a las cosas materiales. Como Jesús sabía que los discípulos estaban un poquito más alineados y enfocados a los deseos de las cosas materiales, Jesús dice, primero busquen las cosas espirituales y las demás cosas que ustedes necesiten en la tierra, lo que ustedes necesitan en la tierra, te van a ser añadidos. Pero vamos a hacer entendido. Esas cosas las añadiduras que necesitan, es todo lo que el hombre necesita en la tierra. Como por ejemplo, ropa, vestimenta, zapatos, ropa. ¿Qué más? Un carro. Puede ser un carro. Una casa. Alimentos también. ¿Qué más? Puede ser una novia. Claro, no podemos ser legalistas. Esas añadiduras, Dios te puede añadir un matrimonio. Tú estás buscando una novia. Dios te puede dar una novia. Claro que sí, es la voluntad de Dios. Tú estás buscando un novio. Claro, Dios te va a dar un novio. Y muy bonito. Y bueno, déjanos sin bonito, ¿verdad? Para que no se vaya a malinterpretar, ¿verdad? Dios te puede dar a ti todo lo que tú necesitas. Ahora, el contexto de la oración del Padre Nuestro, de darte las cosas materiales que Él te las puede dar y desea dártelas, el contexto es de acuerdo a su voluntad. ¿Ok? Ese es el contexto. Dios no da nada que no esté de acuerdo a su plan, a su propósito contigo. ¿Ok? Él te puede dar un carro para que tú vayas a la iglesia, para que vayas a trabajar, para que vayas a ver a la novia. Gloria a Dios. Él te puede dar un teléfono para que llames a tu familia, para que tú hagas live, lleves la palabra, claro. Pero todo está conforme al plan, al propósito que Él quiere, que Él tiene para ti ya destinado o predestinado para ti. Él no va a darle nada al hombre que sabiendo Dios el antes y el después, sabiendo Dios la vida del hombre, Dios no va a dar al hombre nada que el hombre puede ser que si Dios te da algo te pierda y no sea de gran bendición. Pero Dios está dispuesto a dar todo de acuerdo a su voluntad. ¿Está en tu voluntad casarte? Sí. ¿Está en la voluntad de Dios darte algo material? Sí. Está en la voluntad y tiene un propósito. Y el propósito principal es para que tú hagas la voluntad de Él. Él te da vestimenta para que tú vayas a predicar, te da ropa, zapatos, te da alimento para que tú te alimentes. Pero el contexto nos dice, número uno, de acuerdo a su voluntad, a su deseo, a su propósito, a su designio, a la voluntad del Señor. ¿Ok? Perfecto. Ya saben que Dios nos puede dar cosas materiales también, pero todo de acuerdo a su voluntad, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es el dueño del oro y la plata. De Él, de Dios es la tierra y su plenitud. Todo lo que hay en la tierra le pertenece y es de Él. Y Dios puede darte también todas estas cosas materiales. No podemos ser legalistas tampoco. La idea es nosotros dar gracias a Dios por lo que hemos recibido. Dar gracias. Perfecto. Ok. Vamos ahora a la oración de Ezequías. La oración de Ezequías. Hay un hombre en la Biblia, en el libro de Isaías 38.
versículo 1 hasta el 7. Hay un hombre en la Biblia que se llama Ezequías, que se enfermó. Y esa enfermedad era una enfermedad de muerte. Y Dios le dio 15 años más de vida a Ezequías, porque Ezequías oró a Dios y Dios se lo concedió. Vamos a hablar un poquito de Ezequías, ¿ok? Es el libro de Isaías 38, del 1 hasta el 7. Vamos a hablar, ¿ok? Dice: en ese tiempo Ezequías cayó enfermo de muerte. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, vino ante él y le dijo: así te dice Jehová, pon tu casa en orden, porque vas a morir, no vivirás. Entonces Ezequías volteó su rostro hacia la pared y oró a Jehová diciendo: oh Jehová, acuérdate de que yo me he comportado en verdad y con un corazón íntegro. He hecho lo que es agradable delante de ti. Luego Ezequías lloró con amargura y con llanto. Entonces vino palabra de Jehová a través del profeta Isaías, diciendo: ve y dile. O sea, Dios le dijo al profeta Isaías para que vuelva y se lo diga a Ezequías. Ve y dile a Ezequías, diciendo: ve y dile a Ezequías, rey de Judá, así dice Jehová, Dios de tu padre, el Dios de tu padre David, ha escuchado tu oración y ha visto tus lágrimas. He aquí que él añadirá 15 años más a tus días. Repito, él añadirá 15 años más a tus días. Y te librará y te libraré a ti y a esta ciudad de las manos del rey de Asiria. Ok, esto es bien importante lo que dice aquí, Isaías el profeta. Por poco digo Pablo. Por poco digo Pablo. Es Isaías. Lo que dice en el versículo 6. Y te libraré a ti y a esta ciudad de las manos del rey de Asiria. Protegeré esta ciudad y la libraré. Hay oraciones que Dios permite que el hombre le hace y que Dios contesta, pero son oraciones con propósito. Que a veces hay momentos que Dios sana, pero Dios sana con propósito. Yo voy a librarte a ti de las manos de los enemigos. Yo voy a hacer que tú vayas a la cárcel y predique y testifique de lo que yo hice en ti. ¿Viste? El propósito. Hay oraciones que están hechas con un propósito delante de ti. Que Dios nunca sana a una persona por gusto. Nada me sanó. Dios me sanó y yo hago lo que me da la gana. Me sanó. Dios me sanó de asma, de fatiga. Y yo pues ahora puedo coger, brincar. Ahora yo puedo fumar, puedo beber. Ahora yo te estoy poniendo un ejemplo, ¿sabes? No piensen que es verdad. Cuando Dios sana, siempre sana para que tú testifiques y hagas algo para la gloria del Señor. Ese es el propósito. Aquí vemos un propósito, ¿ok? Versículo 6. Vamos para el versículo 7. Dice: y esto te servirá de señal de parte de Jehová, de que Jehová cumplirá. Cuando dice cumplirá, cumplirá estas palabras que ha dicho que él habla. Significa que algo Dios está dando. No es el hombre. Señor, sáname, que me voy a morir. Entonces Dios dice: voy a sanarte, pero hay un propósito en la cual yo te voy a sanar. O sea que la obra la está haciendo Cristo. Ok, la está haciendo Dios, obviamente. Ok, perfecto. Ahora, lo más que me llama la atención aquí y que podemos aprender es la oración que hace Ezequías en el versículo 5. Cuando la oración en el versículo 3, en el versículo 3, cuando dice: oh Jehová, acuérdate de que me he comportado. Aquí dice conducido, pero la palabra conducido habla de un comportamiento, de una actitud y un comportamiento que Ezequías está haciendo para con Dios. Acuérdate, oh Señor, que yo me he comportado
ante ti con un corazón íntegro, o sea, me he comportado íntegramente. Es como decir, en el Antiguo Testamento, la salvación, el perdón de los pecados, las bendiciones que Dios daba era a través de las obras. La oración que hace el rey Ezequías son un tipo de oración basado a las obras del hombre, a las obras del hombre, es decir, en otras palabras, a su propia justicia. El apóstol Pablo en el libro de Romanos 9, 30, 32, el apóstol Pablo en el libro de Romanos 9, Romanos 9, 30, 32, Pablo habla de dos justicias. Dos justicias. Número uno, la justicia que obra por la fe cuando la iglesia, cuando llega el tiempo de la iglesia, en el evangelio de la gracia, la iglesia pone su fe en la obra de Cristo. ¿Ve? Pone su fe. Por eso Pablo dice que fuimos salvos por gracia por medio de la fe y no por obras. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces está la otra obra de justicia por la ley. Ahí mismito en Romanos 9, 30, 32. Y Pablo dice que los judíos en Israel no pudieron alcanzar la salvación, el perdón de los pecados, porque ellos decidieron creer en una justicia que es por la ley y por las obras, y tropezaron en la piedra que es Cristo. Mas los gentiles griegos, que fuimos nosotros antes, que fuimos salvados por gracia mediante la fe y que ahora somos el cuerpo de Cristo, pues Pablo dice que los gentiles que no iban bajo ninguna justicia por la ley, fueron salvos porque decidieron creer por la fe. La oración de Ezequías es una oración basada a su propia justicia. ¿Qué significa aquí su propia justicia? Pues aquí está clarísimo, clarísimo esto está aquí, clarísimo está aquí. Aquí el rey Ezequías dice, acuérdate de que yo me he comportado de corazón íntegro. Es decir, en otras palabras, acuérdate que yo he hecho ayuno, he hecho vigilia, acuérdate que yo he rompido cadenas, acuérdate que yo he trabajado mi propia salvación. Yo estoy luchando por mi propia salvación. Yo estoy tratando de ganarme mi propia salvación y mi bendición por mis propias obras de justicia, no por la fe. Por eso es que Pablo dice en Romanos, no depende de aquel quien corre, sino el que cree. No depende de aquel que corre para llegar a la meta en las obras, sino el que cree, el que ha sido llamado y el que cree. Por eso Pablo dice eso. Pero entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Que Dios le concede a Ezequías la sanidad de tener 15 años de vida para no morir. Pero no es que el profeta, no es que Ezequías se lo haya ganado por la gracia, sino que de todas maneras Dios le concede a Ezequías gracia, pero que este tipo de gracia está basado a la justicia por lo que el hombre ha hecho. Dios consideró a Ezequías sanarlo, porque Dios consideró a Ezequías que Ezequías estaba bien con Dios guardando los mandamientos. Ese es el tipo de sanidad y de salvación, ¿verdad? O de sanidad o de vida que Dios le da a Ezequías, basado a la justicia por las obras, por el buen comportamiento que Ezequías tiene. ¿Ok? Pero en comparación a nosotros la iglesia en estos tiempos, nuestra salvación, perdón de pecado o nuestra sanidad de cuerpo, ¿verdad? Dios sigue haciéndola, pero está basado bajo la fe en un Salvador. No es basado a la justicia nuestra. Que la salvación y el perdón de pecado y nuestras bendiciones y nuestra sanidad de cuerpo, mente, alma y espíritu no son basados a las liturgias, al ayuno, a romper cadenas, a hacer aquello. Por eso es que Ezequías se comporta aquí y le dice a Dios, yo me merezco que tú hagas algo por mí. Pero Pablo dice otra cosa, que no es por los méritos tuyos, no por las obras, sino por fe en la cruz. Porque ya Dios hoy en día nos alcanzó y nos dio gracia.
hoy en día. Eso es lo que podemos ver aquí en esta oración. Nuestras oraciones hoy en día en la iglesia, en este tiempo, deben ser oraciones dando gracias por lo que Cristo ya hizo en la cruz. No por nuestros méritos, porque nosotros merecemos. Te voy a demostrar que yo necesito ser sanado. No, Dios quiere que tú creas en lo que está hecho. No porque yo estoy orando mucho. Nuestras oraciones más bien no es para cambiar la mente de Dios. Oye Dios, voy a pisar y todo lo que pise mis plantas en los pies será mío. Pero si no es la voluntad de Dios, no será tuyo. Porque todas nuestras oraciones tienen que ser basadas a la voluntad de Él. ¿Ok? Entonces, bien importante que entendamos eso, mis hermanos. Que nuestras oraciones no es para cambiar la mente de Dios y los proyectos de Dios. Nuestras oraciones es para que Dios nos cambie a nosotros. Y nosotros nos enfoquemos en cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Vemos otra palabra que es el aguijón de Pablo. Otra palabra más, vamos a ver. Ya mismo tengo que cortar para seguir el próximo video. Pablo le pidió a Dios 3 veces, le suplicó y le pidió a Dios en oración que quite de él el aguijón. No importa cuál fuera el aguijón. Y Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué aprendemos de esas oraciones de Pablo? Aprendemos que muchas veces se cumple la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que nosotros tengamos un aguijón. Y aunque no se sabe con exactitud cuál era el aguijón de Pablo, puede ser que no veía bien, o puede ser que tenía problemas con falsos maestros, tenía oposición con falsos maestros y falsos apóstoles. Lo importante es que hay momentos que le pedimos a Dios en oración para que Dios nos conceda, y la voluntad perfecta de Dios es otra. Y tenemos que vivir agradecidos de la voluntad de Dios. Hay momentos que Dios no complace al hombre, que la voluntad perfecta del hombre es que el hombre se quede con aguijones, pero para que le sirva a Dios, y que Dios estará contigo siempre, aunque tú tengas aguijón. Ok. Vamos a pasar al próximo mensaje y culminamos. Y terminamos, si así Dios me lo permite, ¿ok? En el nombre del Señor.